Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor a toda la familia en Cristo y a las personas que se están conectando a través de esta línea y a todos los que también desean escuchar la palabra de Dios, ¿no? Bien, como todos los miércoles estamos acá, nos ha permitido Dios poder llevar su palabra, ¿no? Pero para esto vamos a entrar en oración, hermanos. Amado Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, en esta tarde, Señor, es tu palabra bendita la que vamos a tocar, Señor, no es mi palabra, Padre amado. Tú toma el control de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Sabemos, Padre, que a través de tu Espíritu tú nos vas a llenar de tu palabra bendita, Señor. Agradecido estamos a ti por este día que nos das la vida, por la salud, por los alimentos, por la familia. Señor, nos faltan palabras para decirte cuán bueno, cuán misericordioso es usted, amado Dios. A cada instante demuestra tu amor para con nosotros, Señor. Bendito seas tú, Señor. Dejamos esta tarde en las manos de tu Hijo, nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad la reflexión lleva como título Dios siempre llega a tiempo. Verdaderamente, hermanos, sabemos que Dios siempre llega al tiempo y su tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Vamos a ir viendo cada versículo que vamos a tocar en la palabra de Dios y yo les invito a abrir en el libro de Isaías capítulo 38 del 1 al 5. Bien, la palabra de Dios dice así: En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jesús. Y dijo: Oh Señor, te ruego que te acuerdes, ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo te añado a tus días 15 años. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa, esta promesa grande. Y miren cómo Ezequías había caído, pero ya una enfermedad que ya estaba a punto de morir. Pero él en su corazón sabía que tenía un Dios todopoderoso, sabía que el Señor no lo iba a abandonar. Pero él en su corazón, hermanos, se acercó a Dios, se humilló delante del Señor y le dijo: Señor, yo he andado con un corazón íntegro, he andado en verdad, he hecho todo lo bueno delante de tus ojos. Pero tuvo un gran lloro, hermanos, que Dios ve y Dios llega en ese momento. Sí, como podemos haber escuchado la palabra de Dios, Dios llega en ese momento y le dice al profeta Isaías, le dice: anda y dile que le voy a añadir 15 años de vida. Mire qué maravillosa es la palabra de Dios cuando dice, ¿no? De verdad, el Señor demuestra su misericordia, su bondad, porque ese clamor de Ezequías, perdón, el Señor escuchó ese lloro de Ezequías y él estuvo siempre como le dijo: Señor, yo he estado en tus caminos, Señor. Y el Señor ve nuestro corazón, ve cómo hemos estado. Y fue en un tiempo preciso que llega cuando ya Ezequías estaba a punto de morir porque tenía una enfermedad muy grave, pero el Señor su pronto auxilio fue su socorro. Él clamó y lo hizo, hermanos, como se dice, de un corazón humilde, de un corazón pero sincero ante el Señor. Y Dios llega en el momento que Él le da y lo levanta y lo anima y le da la sanidad y le dice: vas a vivir 15 años más. Mire qué maravillosa promesa del Señor, ¿no? Bueno, ahora, hermanos, yo también les invito a ustedes a abrir, mire lo que dice Mateo 7:7. ¿Qué nos dice Mateo 7:7? La palabra de Dios nos dice, hermanos, acá Mateo 7, el 7 y el 8.
Título es La oración y la regla de oro. Pero vayamos al versículo 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama y al que llama se le abrirá. Mira, hermanos, el Señor no nos dice, pídeme y hazlo tú. El Señor te dice, llámame y ahí estaré, búscame y me encontrarás. Mire qué maravilla, no es mi palabra, es la palabra de Dios, hermanos. Que acá Ezequías, ¿qué hizo? Le pidió, le dijo, Señor, se humilló ante Dios. Y el Señor vio un corazón íntegro, un corazón sincero, vio el lloro. Entonces esperó el tiempo de Dios, pero ese tiempo fue el tiempo del Señor, que fue perfecto y fue preciso para sanar a Ezequías. Entonces nos dice acá en Mateo que nosotros debemos de pedir, debemos de buscar y debemos de llamar, porque el Señor no tarda su venida, hermanos. Él siempre está dispuesto a escuchar, siempre está dispuesto a extender su mano poderosa y bendita sobre nosotros, hermanos. Siempre. No olvidemos, hermanos, hay muchos acontecimientos en la Biblia que podemos contar, tantos detalles de Señor lo que hizo. Cuando la suegra de Simón, también conocemos un pasaje conocido que la suegra estuvo con fiebre y el Señor llegó y la sanó. La sanó. Y así a muchas personas más llegaba preciso el Señor para sanar. Le trajeron varias personas que estaban enfermas, endemoniadas. Pero el Señor llega a su tiempo para sanar, hermanos. Siempre, hermano, debemos pedirle conforme a qué? A su voluntad. Debemos pedirle conforme a su palabra. Debemos pedirle conforme a su promesa. Y debemos perseverar siempre en el Señor. Siempre no debemos de desmayar, hermanos. Porque el tiempo que demore la respuesta de lo que nosotros hemos pedido es el tiempo donde vamos a demostrar ¿qué? Vamos a demostrar nuestra fe, vamos a demostrar nuestra confianza, vamos a demostrar nuestra dependencia del Señor, vamos a demostrar que seguimos perseverando en el Señor y esperando su tiempo de Dios. Porque el tiempo del Señor es perfecto y nuestro corazón se va afirmando ¿a qué? A tener esa conexión con el Señor. No, a veces dicen, muchas veces que dicen, yo pedí, pero no hay respuesta, no, hermanos. Dios no tarda su venida cuando le pedimos algo. Y si Él tarda en venir, es porque el milagro o la bendición que se viene es mucho más grande y es para glorificar a nuestro Dios, hermanos. Ahora les invito, hermanos, al libro de libro de San Juan, capítulo 11, libro de San Juan, capítulo 11, del 17 al 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ya conocemos, ¿no? La resurrección de Lázaro, pero vamos a leer, hermanos. Del 17 al 21. Repito, Juan 11, del 17 al 21, dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mire, lógicamente, ¿no? Que el Señor Jesús llega donde las hermanas de Lázaro, Marta y María, cuando él ya había muerto. Llegó. Pero miren lo que vamos ahora al versículo 38 al 40. Miren lo que dice la maravillosa palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya,
porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, qué maravilloso. Sabemos que Lázaro ya tenía 4 días de ya estaba en el sepulcro, ya estaba muerto, lógicamente que no tenía un olor agradable, y la hermana le dice, Señor, ya tiene 4 días. Pero el Señor, mire la maravillosa palabra que le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, hermano, todo era para glorificar al Señor. Y sabemos en la historia y el acontecimiento que sucede que Dios resucitó a Lázaro. El Señor, con su amor profundo hacia Lázaro y hacia las hermanas, Él pudo resucitar al Señor, a Lázaro. El Señor, hermanos, de verdad, Dios, lógicamente, oró primero, le pidió a su Padre y le dijo a Dios, como dice acá en el 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O sea, hermanos, el tiempo del Señor. Si el Señor Jesús demoró en venir, fue porque el milagro iba a ser mayor. Lógicamente Lázaro ya había muerto, pero lo resucitó. Y ese fue un milagro mayor. Eso fue para glorificar a nuestro Dios. Hermanos, el Señor nunca tarda su venida. Y si tarda es porque el milagro va a ser mucho más mayor, hermanos. Bien, hermanos, después seguimos ahora. Y mire, les invito al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, hermanos. ¿Qué nos dice el libro de Daniel? El libro de Daniel nos dice, libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. La palabra de Dios dice así, hermanos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermanos, ¿qué sucedió acá? Como título lleva el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Lógicamente, hermanos, acá, ¿qué pasa? Que el rey Darío le tenía un aprecio a Daniel. Lo apreciaba tanto que lo tomó como gobernador. Él tenía sus sátrapas, sus gobernadores, pero 3 nomás gobernadores, de los cuales se encontraba Daniel. Y Daniel era muy superior a ellos. Le tenía una gran estima el rey Darío. ¿Por qué? Porque era bueno, porque era noble. Entonces, ¿qué sucedió? Que estos sátrapas y gobernadores quisieron hacer caer a Daniel. Y le dijeron, ¿no? Al rey, le dijeron que firmara el edicto, que durante 30 días nadie tenía que adorar a ningún dios, solo a él. Pero ellos vieron que Daniel siempre adoraba a nuestro Señor. Su adoración, su humillación siempre era nuestro Dios. Y ellos levantaron esta acusación contra Daniel. Y como dice el 10, dice bien claro, y lo repetimos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba y oraba 3 veces al día, hermanos. Lógicamente que él entró a orar, entró a pedirle, porque Daniel sabía que él iba a ser enviado, ¿dónde? A foso de los leones, por haber cometido esta falta. Lógicamente, hermanos, que no pudo dormir, como dice acá la escritura, y nos vamos al versículo 38, hermanos, al 19, perdón. Daniel, estamos en Daniel 6, 19, mire lo que dice. El rey,
pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con mucha tristeza y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hubiese daño, porque él fui llamado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión había en él porque había confiado en Dios. Hermanos, qué maravilloso es nuestro Señor Todopoderoso, hermanos. Sí, Daniel, no crean, entró a este foso de los leones, pero él sabía, por eso que entró a orar a su casa, se puso a orar 3 veces al día, y al entrar al foso de los leones, todo lo dejó en manos de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y qué hizo? Envió un ángel nuestro Señor, y ninguno de los leones le hizo ningún daño. Mire, Dios llegó en un tiempo preciso y en un tiempo perfecto que solamente Dios lo maneja. Entonces podemos entender también, hermanos, que el tiempo de Dios es bueno. El tiempo de Dios, esperemos, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos llama a la reflexión y nos llama de verdad, como dice, ¿no?, que nosotros no debemos desesperarnos. Sí, a veces entramos en desesperación, a veces nos ponemos mal, hermanos, pero esperemos el tiempo de Dios. Dios a veces permite, hermanos, que tengamos muchas adversidades, muchas tormentas, muchas dificultades, pero todo esto es con un propósito, porque su ayuda siempre se hace presente. Y quiero invitarlos al libro de Romanos 8:28, hermanos. Miren lo que dice Romanos 8:28. La palabra de Dios dice: más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que todo lo que amamos, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Van a venir adversidades, tormentas, enfermedades, estrés, cuántas cosas más. Pero todas las cosas nos ayudan para bien, porque siempre el Señor llega en el tiempo perfecto, hermanos. Sí, hermanos. Hoy podemos decir, hermanos, que esta pandemia que estamos pasando ha causado mucho dolor, ha causado mucha pena. ¿Cuántas personas ya no están en la tierra? ¿Cuántas personas están postradas en los hospitales? Pero a la vez, hermanos, podemos dar gracias a esta pandemia. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque nos ha permitido acomodar nuestra vida espiritual. Quizás, hermanos, de verdad, yo también me incluyo, hermanos, hemos podido leer la Biblia al apresurado, hemos podido orar al apresurado, tratando de llegar temprano al trabajo, pero no nos centramos a entrar en esa comunión como Dios se lo merece. No nos centramos, no pensamos en que Dios no puede ser burlado, hermanos. Esta pandemia nos ha permitido acomodar nuestra vida espiritual, es más, nuestra vida familiar también, hermanos. Y en muchas ocasiones a muchas personas también ha podido dar la apertura para nuevos negocios. Esta pandemia también nos está favoreciendo en algo, hermanos. Lógicamente que duele que estemos pasando estos tiempos duros y difíciles, pero esperemos el tiempo de Dios, porque Dios llega en un tiempo perfecto y un tiempo que es para nosotros una bendición grande, hermanos. Hermanos, debemos ser muy agradecidos con el Señor. Siempre Él nos escucha, siempre está atento a nuestro clamor. Él nos provee, sea de la comida, sea de la salud, sea de lo que tengamos necesidad.
Él nos provee, hermanos, pero mantengamos esa comunión con Él. Entremos a su santa presencia con un corazón contrito y humillado y con un corazón humilde, hermanos, porque el Señor está con nosotros día y noche. Y no nos apartemos de Dios. Que nuestro estilo de vida siempre sea buscarlo, siempre sea poner, y el tiempo Él lo va a poner, hermanos. Recordemos, nuestro Dios Todopoderoso siempre llega a tiempo, y si en caso demora su venida, hermanos, es porque va a suceder una bendición o un milagro mayor. En cuantos acontecimientos de la palabra de Dios, hermanos, vamos a encontrar donde Dios ha llegado el tiempo para Él preciso y perfectos. En cuántos acontecimientos hay, hermanos. Pero no desmayemos. Su palabra nos dice, esfuércese y sea valiente y no teman, no desmayen, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, gracias por esta reflexión de la palabra, esperando otra nueva oportunidad, si Dios lo permite, hermanos, para poder llevar una reflexión donde nos va a edificar, nos vamos a agarrar de su mano bendita y sobre todo poner el tiempo que Dios va a hacerlo, en el tiempo de Dios esperemos. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego, hermanos.